La primera curva cónica que vamos a analizar en realidad es una curva más o menos conocida. Vamos a hablar de las parábolas. La definición geométrica que nos permite a nosotros determinar qué conjunto de puntos cumple las condiciones para formar una parábola es la definición de este lugar geométrico. Se define la parábola como el lugar geométrico definido como el conjunto de todos los puntos de coordenadas x, y, son puntos entonces en el plano, que están equidistantes de una recta fija, es decir, que tienen la misma distancia a esa recta y la misma distancia a un punto fijo que vamos a llamar foco. Esa recta la vamos a llamar directriz y como ya les comenté, el punto fijo lo vamos a llamar foco. Es muy importante que ese foco tiene que estar por fuera de la directriz. Si estuviera en la directriz, pues no formamos una parábola. Es básicamente la idea. Para poder entendernos bien con esto, es importante hacer algunas observaciones sobre ese lugar geométrico. Sobre ese lugar geométrico vamos a decir que el punto que medimos, bueno, más bien, que el punto medio que se encuentra entre el foco y la directriz, le llamamos vértice. Entonces, si este punto es el foco y este punto y esta recta, perdón, es la directriz, es importante que cualquier punto que esté sobre la parábola, como este punto rojo, la distancia del punto, perdón, punto azul, la distancia del punto azul al foco y la distancia del punto azul a la recta de color verde, que es la directriz, miden igual. Entonces la distancia uno y la distancia 2 son iguales. Por otro lado, el vértice está también en la parábola, entonces se tiene que cumplir que la distancia del vértice al foco es exactamente la misma que del vértice a la parábola. La menor distancia que se puede medir entre el foco y cualquier parte de la parábola o entre la directriz y cualquier parte de la parábola es la distancia que hemos marcado como P. Esa es la distancia más corta. Eso quiere decir que P es más pequeño que de 1, por ejemplo, o que de 2. Y como el vértice está exactamente a la mitad del camino, entonces podemos decir que la distancia del foco al vértice es la misma distancia que el foco a la directriz y que esa distancia, para efectos de nuestra fórmula, la vamos a llamar P. Cuando veamos la ecuación algebraica, vamos a entender mejor por qué le voy a llamar así y por qué vamos a definir el vértice como nuestro principal punto, a pesar de que podríamos definirlo a partir del foco y de la directriz. El vértice de la parábola siempre va a ser de coordenadas h, k. No importa si la parábola es cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo. De igual forma, si la parábola es cóncava a la derecha o cóncava a la izquierda, cumple la misma condición. Entonces, de nuevo, el vértice es el punto que está exactamente a la mitad entre el foco y la directriz. Y la distancia del foco al vértice vamos a llamarla P. Y por tanto, la distancia del vértice a la directriz también la vamos a llamar P. Tomando esto en cuenta, el vértice, de nuevo, va a ser de coordenadas el X, siempre lo vamos a llamar H, y el Y siempre lo vamos a llamar K. No importa si es cóncava hacia arriba, hacia abajo, a la derecha o hacia la izquierda. Sin importar la concavidad, P va a ser la medida del foco al vértice o del vértice a la directriz. La medida completa del foco a la directriz, por tanto, debe medir 2P a la recta o al segmento en realidad que nosotros hemos graficado que pasa por el foco y el vértice, ese segmento de recta alineado, nosotros lo llamábamos eje de simetría porque parte a la parábola exactamente a la mitad. En algunos otros textos, e incluso lo pueden encontrar en nuestros ejercicios, también lo van a llamar eje focal porque es el eje que pasa por el foco. Bueno, por el foco y por el vértice. Dada esa definición, entonces, de nuevo, la opción 2 o la nota 2 dice que la distancia entre el foco y el vértice, o bien entre la directriz y el vértice, lo vamos a decir o lo vamos a marcar con el valor de P. Es muy importante que en esa nota P es una distancia. Eso quiere decir que P siempre es positivo, pero a veces en la forma de la ecuación canónica, la expresión que tiene el P es positiva
o a veces el valor que está multiplicando con el P es negativo. ¿Qué pasa en estos casos? Que si el valor que está multiplicando a P es positivo, ese siempre es un valor fijo, siempre va a ser un 4. Si el valor de ese 4 es positivo, significa que la parábola es o cóncava hacia arriba o cóncava hacia la derecha. Pero si ese 4 es negativo, significa que la parábola o es cóncava hacia abajo o es cóncava hacia la izquierda. Es muy importante eso. Entonces, el valor de P siempre va a ser positivo. El valor de H y el valor de K puede ser cualquier número. Y es muy importante que tengamos eso en cuenta. P es una distancia, P es imposible que sea negativo. H puede tener cualquier valor y K puede tener cualquier valor. Con base a H y a K y con base a P, vamos a definir la ecuación de nuestra recta. Como les dije, ese valor P está multiplicado o por 4 o por menos 4. De nuevo, si el 4 es positivo, es cóncava hacia arriba o cóncava a la derecha. Si el 4 es negativo, es cóncava hacia abajo o cóncava a la izquierda. Pero, ¿cómo sabemos si una parábola es cóncava hacia arriba y cóncava hacia abajo? ¿O cómo sabemos si la parábola es cóncava a la derecha o cóncava a la izquierda? Es equivalente a decir esto a preguntarnos que sea cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo, es equivalente a decir que el eje de simetría o eje focal es vertical. Y si queremos averiguar si la parábola es cóncava a la derecha o cóncava a la izquierda, entonces deberíamos de tener en mente que el eje focal, la recta de color verde, es horizontal. Eso es muy importante para poder identificar cómo vamos a medir esto o cómo vamos a aparecer esto en nuestra ecuación. Si el eje focal es paralelo al eje Y, entonces ustedes van a notar en nuestra estructura, voy a mostrarles un momentito rápidamente las ecuaciones, pues ustedes van a notar que la expresión que está al cuadrado está en la expresión o en el término que tiene a x. Entonces la expresión que está al cuadrado, si está con x, sería cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo. Pero si la expresión que tiene el cuadrado es la del y, entonces nuestra parábola es cóncava a la derecha o cóncava a la izquierda. ¿Cómo sabemos si el eje focal es vertical, que es cóncava hacia arriba? De nuevo, porque el valor de P sería positivo y el X al cuadrado. ¿Y cómo sabríamos que si nuestra parábola es cóncava hacia abajo? Bueno, porque la variable otra vez de X está elevado al cuadrado, pero el valor del 4 es negativo. ¿Cómo sabemos si nuestra parábola es cóncava a la derecha? Porque el valor de y debe de estar al cuadrado y el número 4 debe ser positivo. ¿Y cómo sabemos que es cóncava a la izquierda? Porque nosotros tendríamos que la expresión con y está al cuadrado y que el 4 es negativo. Es muy importante tener eso en cuenta. Como pueden ver de la observación que estamos diciendo, el h y el k aparecen en la forma de la ecuación canónica de la parábola y también aparece el valor de p. Por eso es que definimos al vértice como hk para que sea más fácil de identificar y el valor de p como la distancia de nuevo del vértice al foco o del vértice a la directriz. Es súper importante tener eso en cuenta. ¿Qué sucede a raíz de esto? Bueno, que si yo tengo el vértice de la parábola, puedo encontrar el foco y puedo encontrar la directriz. Pero si yo tengo el foco, también debería ser capaz de encontrar el vértice y la directriz. Y si yo tengo solo la directriz, puedo ser capaz de encontrar el vértice y el foco. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, identificando si la parábola tiene que tener el cuadrado con el X o con el Y. Es muy importante eso. Si el cuadrado está con el X, entonces nosotros tenemos una parábola o cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo. Si la parábola es cóncava hacia arriba, el foco va a estar hacia arriba. Si la parábola es cóncava hacia abajo, el foco va a estar hacia abajo. Y como nosotros sabemos que la distancia del vértice al foco es P, entonces vamos a tener esta opción. Si la parábola es cóncava hacia arriba, entonces el foco debería tener la misma coordenada del vértice, pero corrido el Y hacia arriba. Y si yo me voy a correr hacia arriba, aprendimos en mate general que es sumarle una distancia al valor de Y. Entonces por eso van a ver que el foco es de coordenadas h, k, pero como es cóncava hacia arriba la del dibujo, al K le sumamos P.
Pero ¿qué pasa si nuestra parábola es cóncava hacia abajo? Pues en realidad entonces la parábola sería cóncava hacia abajo, el vértice estaría hacia abajo y entonces el foco tendría la misma coordenada del vértice, pero al y, en lugar de sumarle el p, le restaríamos el p. De ahí aparece esta fórmula, que el foco es de coordenadas h, k más p si es cóncava hacia arriba o h, k menos p si la parábola es cóncava hacia abajo. El vértice sería h, k. ¿Y qué pasa con la directriz? Bueno, que si la directriz es para una parábola cóncava hacia arriba, entonces la directriz está debajo de la parábola. Y entonces, como está debajo de la parábola y la parábola es de vértice h, k, como el valor de p es la distancia del vértice al foco, entonces la ecuación de la directriz debería de ser y igual a k. Recuerden que y es igual a k menos el valor de p. ¿Por qué y? Porque la recta es horizontal y si tengo una recta constante, el y es igual a un número fijo. ¿Cuál es ese número fijo? K menos p si la parábola es cóncava hacia arriba. Pero ¿qué pasa si la parábola es cóncava hacia abajo? Pues si la parábola es cóncava hacia abajo, la directriz está arriba de la parábola. Y si está arriba de la parábola, entonces nuestra recta directriz debería ser otra vez y igual a algo. Y porque la recta es constante. ¿Igual a qué? Igual a k más el valor de p. Entonces aquí tengo la observación de que la directriz sería y igual a k menos p si es cóncava hacia arriba o sería y igual a k menos p si la parábola es cóncava hacia abajo. ¿De acuerdo? El eje de simetría o eje focal, nosotros lo llamamos o decimos más bien que es una recta vertical o que es equivalente paralela al eje Y en este primer caso. Si quisiéramos construir la ecuación de la parábola por medio del lugar geométrico, entonces tendríamos que igualar la distancia 1 con la distancia 2, donde la distancia 1 se calcula como la distancia de un punto X, Y al foco y la distancia 2 se calcula como la distancia que hay del punto X, Y hacia la directriz. Usamos las dos fórmulas y utilizando esas fórmulas obtengo que esta es la fórmula de la distancia 1. Esta es la fórmula de la distancia 2 y al igualar estas dos ecuaciones y simplificar al máximo, nosotros vamos a ver que al igualar, como dije, las distancias de 1 igual a la distancia de 2 y elevando al cuadrado para desaparecer tanto el valor absoluto como la raíz y simplificando un poquito, llegamos a que la ecuación canónica de la parábola cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo es x menos h al cuadrado igual a más menos 4 por el valor de p que es positivo por y menos k. Recuerden que h y k pueden ser positivos o negativos. Si h y k son positivos, pues van a quedar restando. Pero si h o k son negativos, entonces el menos que aparece en la fórmula les cambia el signo, lo vuelve positivo. ¿Qué pasa en el caso de las parábolas cóncavas a la derecha o hacia la izquierda? Bueno, en esencia es lo mismo, es pura geometría. Entonces vamos a ver que el eje focal debería de ser paralelo al eje X. Eso quiere decir que si el vértice es de coordenadas h, k y la distancia del vértice al foco o del vértice a la directriz es p, entonces tengo la opción de que si la parábola es cóncava a la derecha, entonces de donde yo tengo el vértice tengo que moverme para la derecha. Y para poder moverme hacia la derecha, el valor de h debe de modificarse. ¿Cómo quedaría entonces las coordenadas del foco? Pues como lo que se mueve hacia la derecha o hacia la izquierda es el valor de P, entonces tendríamos que a partir del vértice a H hay que sumarle el valor de P para tener el foco cuando la parábola es cóncava a la derecha, porque si la parábola es cóncava a la derecha, el foco tiene que estar a la derecha. Pero si la parábola es cóncava hacia la izquierda, el punto del vértice se tiene que mover hacia la izquierda y por tanto nosotros deberíamos de al valor de h, que es la coordenada de x, para que la x se mueva a la izquierda, restarle el valor de p. Por eso tengo que el foco, si la parábola es cóncava a la derecha, debería ser h más p, k. Y si la parábola fuera cóncava a la izquierda, el foco debería de ser h menos p, k. De nuevo recordando que el vértice es h, k sin importar cuál de los dos modelos tengamos.
Para poder hallar la ecuación de la recta de la directriz, es importante observar que esta es una recta vertical, una recta que no es función. Y también aprendimos en matemática general que las ecuaciones verticales son de la forma x igual a un número, como en las asíntotas verticales. ¿Cuál es la ecuación de la recta directriz? Pues sería así. Si la directriz es para una parábola cóncava hacia la derecha, la directriz está del lado a la izquierda. Entonces van a ver que la directriz es de la forma x igual, porque es vertical, al valor de h, que es el valor del vértice, corrido para la izquierda. Por eso es h menos p. Pero si nosotros tenemos una parábola que es cóncava hacia la otra dirección, cóncava hacia la izquierda, entonces nosotros más bien tendríamos la directriz del lado derecho. Y para correrse para la derecha, con respecto al vértice, hay que sumarle p a la primera coordenada del vértice. Por eso es que x debería de ser h más p. Es básicamente la idea. El eje focal debería ser, en este caso, paralelo al eje X. El eje que une el foco y el vértice es paralelo al eje X. Y tomando en cuenta esto, entonces podríamos calcular la distancia que hay del foco a un punto cualquiera XY de la parábola, un punto de color azul. Y la distancia 2 debería ser desde donde calculamos, donde tenemos ese punto azul, la distancia hacia la directriz. Si calculamos la distancia de 1 y de 2, entonces obtenemos los resultados que aparecen aquí. De 1 es la distancia de punto a punto, usamos la fórmula para calcular distancias de puntos, y de 2 es la distancia de punto a una recta, a la directriz. Y aquí usé la fórmula para calcular la distancia a la directriz. Si igualamos de 1 con de 2, que es la definición del lugar geométrico de la parábola, entonces nosotros tenemos una igualdad que al elevar al cuadrado y simplificar para quitar el valor absoluto y la raíz, nos quedaría la ecuación y menos k al cuadrado igual a más menos 4 por x menos h. Recuerden que el más menos 4 es porque más es cóncava a la derecha y menos es cóncava a la izquierda. Que el valor de p siempre es positivo y que el valor de h y de k podría ser en realidad cualquier número real.